¿Cómo hacer para llevar el Estado uruguayo y toda la administración pública a su mínima expresión? Tu pregunta es profunda y estratégica. En el caso de Uruguay, con una tradición estatista fuerte desde el batllismo, reducir el Estado a su mínima expresión no es solo un problema administrativo, es un rediseño institucional, cultural y político. Voy a abordarlo en 5 niveles: conceptual, institucional, presupuestal, político y cultural. Teclas 1 primero. ¿Qué significa mínima expresión? Hay 3 modelos posibles. Rombo azul pequeño modelo mínimo clásico, Estado, guardián nocturno. Inspirado en tradiciones liberales como las de Friedrich Hayek o Milton Friedman. El Estado se limita a seguridad, justicia, defensa, relaciones exteriores, regulación básica de contratos. Todo lo demás se privatiza o se descentraliza. Rombo azul pequeño modelo subsidiario. Más cercano al esquema chileno de los 80 o a ciertos países europeos. El Estado interviene solo cuando la sociedad civil o el mercado no pueden resolver un problema. Rombo azul pequeño modelo tecnocrático eficiente. No reduce tanto funciones, pero sí. Elimina redundancias. Digitaliza completamente. Profesionaliza. Reduce costos estructurales. Uruguay hoy está más cerca de este tercer modelo que del primero. Teclas 2 Realidad estructural uruguaya. Uruguay no es un Estado cualquiera. Desde el reformismo de José Batlle y Ordóñez, el Estado asumió empresas públicas estratégicas, sistema previsional fuerte, educación pública masiva, rol redistributivo. Además, el gasto público ronda el 30 a 33% del PBI. Más de 300.000 vínculos laborales públicos, directos e indirectos, empresas estatales como Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, Administración Nacional de Telecomunicaciones, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Reducir el Estado en Uruguay implica tocar intereses económicos, sindicales y culturales muy profundos. Teclas 3 Estrategia técnica realista, paso a paso. Si el objetivo fuera llevarlo a mínima expresión, el camino técnico sería: Fase 1. Auditoría total. Auditoría independiente de todos los organismos. Mapear duplicaciones. Medir productividad real por unidad ejecutora. Publicar ranking de eficiencia. Sin diagnóstico brutalmente transparente no hay legitimidad. Fase 2. Congelamiento estructural. No reposición automática de vacantes. Jubilación incentivada. Fusión de organismos con funciones superpuestas. Eliminación de entes innecesarios. En 10 años se podría reducir 20 a 30% del funcionariado sin despidos masivos. Fase 3. Privatizaciones estratégicas, si se opta por modelo mínimo. Opciones. Venta parcial de empresas públicas. Apertura total a competencia, energía, combustibles, telecomunicaciones. Transformación en sociedades anónimas. Esto implicaría reformas legales profundas y seguramente plebiscitos. Fase 4. Reforma constitucional. Uruguay tiene un Estado constitucionalmente protector. Reducirlo a mínima expresión exigiría: reforma del capítulo económico. Redefinición del rol estatal. Eventual nuevo pacto social. Sin eso, cualquier reducción sería parcial. Teclas 4 El obstáculo principal. Político-cultural. Uruguay no es un país antiestado. La identidad nacional incluye seguridad jurídica. Servicios públicos universales. Estado amortiguador de crisis. Cultura de estabilidad. Intentar un shock abrupto probablemente generaría movilización sindical. Paros generales. Referéndums derogatorios. Fragmentación política. El sistema uruguayo es altamente plebiscitario. Teclas 5 Alternativa más viable. Estado más pequeño pero más fuerte. En vez de mínima expresión absoluta, el camino más viable sería: marca de verificación Estado más pequeño. Marca de verificación más profesional. Marca de verificación menos clientelar. Marca de verificación digital completo. Marca de verificación con evaluación permanente. Reducir peso pero aumentar calidad. Teclas 6 ¿Se puede hacer un Estado mínimo radical en Uruguay? Sí.
Pero requeriría mayoría parlamentaria sólida, control del poder ejecutivo, capacidad de ganar referéndums, apoyo empresarial coordinado, negociación fuerte con sindicatos, una narrativa cultural que convenza. Es un proyecto generacional, no quinquenal. Teclas 7. Pregunta más profunda. Reducir el Estado no es solo cuestión de tamaño. La pregunta estratégica es: índice hacia derecha, ¿qué problemas dejarías de considerar responsabilidad colectiva? Porque cada función que el Estado abandona debe ser asumida por mercado, familia, comunidad, ONG, individuos. Y eso redefine la estructura social. @CX2GC. 2026. ¿Cómo hacer para disminuir al mínimo la clase política y su acceso a la cosa pública? Tu pregunta es más quirúrgica que la anterior. Ya no es achicar el Estado, sino achicar la clase política y su acceso a la cosa pública. Eso implica rediseñar poder, incentivos y reglas de acceso. Voy a dividir la respuesta en diagnóstico, mecanismos institucionales, mecanismos económicos, barreras de acceso y riesgos sistémicos. Teclas 1. Primero. ¿Qué entendemos por clase política? En Uruguay incluye legisladores nacionales y departamentales, intendentes y ediles, ministros, subsecretarios y cargos de confianza, directores de entes autónomos, asesores y estructuras partidarias financiadas indirectamente, aparatos municipales y juntas. No es enorme en número, pero sí estructuralmente estable. Uruguay tiene un sistema muy institucionalizado desde el siglo XX, con raíces en el batllismo y el colegialismo. Teclas 2. Si el objetivo es mínima expresión, hay 4 caminos posibles. Rombo azul pequeño a. Reducir cantidad de cargos electivos. Reformas posibles. Reducir el número de diputados, hoy 99. Reducir el número de senadores, hoy 30. Eliminar juntas departamentales o reducir ediles. Fusionar municipios pequeños. Esto exige reforma constitucional. El argumento técnico sería eficiencia y ahorro. El argumento político sería reducción de intermediación. Rombo azul pequeño b. Reducir cargos de confianza. Hoy cada gobierno designa cientos de cargos políticos. Medidas posibles. Topes estrictos por ley. Concursos obligatorios para direcciones técnicas. Prohibición de designaciones discrecionales en empresas públicas. Profesionalización estilo servicio civil británico. Aquí el modelo sería acercarse a burocracias técnicas como la de Singapur. Rombo azul pequeño c. Limitar reelecciones y permanencia. Medidas. Límite de 2 mandatos legislativos. Prohibición de carrera política continua. Ventanas obligatorias fuera del Estado antes de volver. Esto reduce profesionalización política permanente. Rombo azul pequeño d. Reducir acceso a recursos públicos. Financiamiento partidario estrictamente auditado. Eliminación de publicidad oficial discrecional. Transparencia absoluta en compras públicas. Sistema digital obligatorio y trazable. Teclas 3. La medida más disruptiva. Tecnocracia con representación mínima. Modelo radical. Parlamento más pequeño. Poder ejecutivo más técnico. Decisiones basadas en agencias independientes. Banco central completamente autónomo. Reguladores independientes blindados. Se parece más a una democracia técnica que partidaria. Teclas 4. El problema estructural. Reducir clase política no elimina poder. Solo lo desplaza hacia burocracia permanente. Poder judicial. Poder económico. Medios de comunicación. Corporaciones. Si no hay políticos visibles, alguien igual decide. La pregunta no es solo cuánto reducirla, sino quién ocupa ese espacio. Teclas 5. El caso uruguayo. Uruguay tiene alta estabilidad institucional. Baja corrupción relativa. Sistema de partido sólido. Cultura de negociación parlamentaria. Reducir drásticamente la clase política podría debilitar la representación territorial. Aumentar el poder del Ejecutivo. Generar concentración invisible. Teclas 6. Estrategia gradual viable. Si el objetivo fuera realista y no disruptivo. Profesionalizar el Estado. Reducir cargos de confianza 30 a 40%. Digitalizar todo. Limitar financiamiento opaco.
Publicar agenda y patrimonio en tiempo real. Evaluación de desempeño obligatoria para legisladores. Eso reduce poder informal sin romper el sistema. Teclas 7. Escenario radical. Democracia mínima. Sería algo así. 50 diputados. 15 senadores. Intendencias regionalizadas. Máximo 3 cargos de confianza por ministerio. Servicio civil completamente concursado. Referéndums frecuentes. Participación digital obligatoria. Pero esto exigiría reforma constitucional profunda y consenso social muy fuerte. Teclas 8. Pregunta filosófica de fondo. ¿Querés menos políticos? ¿O menos poder concentrado? Porque a veces reducir políticos aumenta tecnócratas no electos. Y eso cambia la naturaleza de la democracia. @CX2GC. 2026. Cerebro impacto cultural en la ciudadanía. Excelente. Si se reduce al mínimo la clase política y su acceso a la cosa pública, el impacto más profundo no es institucional. Es cultural. En Uruguay eso es particularmente sensible porque la política no es solo gestión. Es parte de la identidad nacional desde el ciclo de reformas de José Batlle y Ordóñez. Voy a analizarlo en capas. Identidad, confianza, participación, psicología social y efectos de largo plazo. Teclas 1. Identidad nacional. Del país político al país técnico. Uruguay es un país altamente politizado en el sentido clásico. Votación masiva. Discusión pública intensa. Cultura partidaria histórica, blancos, colorados, luego izquierda organizada. Plebiscitos frecuentes. Reducir la clase política puede generar dos efectos opuestos. Rombo azul pequeño a desideologización. La política deja de ser el eje identitario. La ciudadanía se orienta más a vida privada, emprendimiento, asociativismo civil, profesionalismo técnico. La conversación pública se vuelve menos pasional. Rombo azul pequeño b, desvinculación cívica. Si hay menos representación y menos intermediación. Menos militancia. Menos debate público. Menos sentido de pertenencia colectiva. El riesgo es una ciudadanía más apática. Teclas 2. Confianza y legitimidad. Uruguay tiene niveles de confianza institucional relativamente altos en la región. Reducir la clase política puede. Marca de verificación aumentar confianza. Si se percibe. Menos privilegios. Menos clientelismo. Más meritocracia. O disminuirla. Si se interpreta como concentración de poder. Alejamiento de representantes. Gobierno de técnicos no electos. La clave cultural es narrativa y transparencia. Teclas 3. Participación ciudadana. Con menos políticos visibles pueden pasar tres cosas. Escenario 1. Ciudadano más autónomo. Más organizaciones civiles. Más participación directa. Más iniciativas privadas. Cultura de autorresponsabilidad. Escenario 2. Ciudadano espectador. Delegación total en expertos. Desinterés por lo público. Política como algo distante. Uruguay históricamente tiende al involucramiento. Una reducción drástica podría modificar eso. Teclas 4. Psicología social. Reducir la clase política cambia el contrato mental entre individuo y Estado. Hoy el uruguayo promedio. Espera regulación. Espera mediación política. Espera amortiguación en crisis. Si se minimiza esa intermediación. Se fortalece. Responsabilidad individual. Cultura de riesgo. Iniciativa privada. Pero puede aumentar. Ansiedad social. Sensación de desprotección. Individualismo competitivo. El equilibrio cultural es delicado. Teclas 5. Impacto generacional. Las generaciones jóvenes podrían adaptarse mejor a estructuras más técnicas. Sentir menos apego a estructuras partidarias tradicionales. Ver menos atractivo en la carrera política. Eso transforma la cultura política en 15 a 20 años. Teclas 6. Riesgo invisible. Despolitización extrema. Si la política se reduce demasiado. El debate público se empobrece. El conflicto se desplaza a redes sociales. Surgen liderazgos carismáticos disruptivos. Puede aparecer polarización reactiva. Paradójicamente, menos política institucional puede producir más política emocional. Teclas 7. Posible transformación positiva. Si se gestiona bien,
El impacto cultural podría ser: ciudadanía más madura, Estado más sobrio, debate menos tribal, cultura de evaluación y resultados, menos culto al cargo. Eso implicaría una evolución desde la cultura partidaria clásica hacia una cultura cívica técnica. Teclas 8. La pregunta profunda. Uruguay construyó su estabilidad sobre partidos fuertes, negociación parlamentaria, mediación institucional. Reducir la clase política implica preguntarse: ¿índice hacia derecha queremos una sociedad menos representada y más autónoma? ¿Índice hacia derecha o una sociedad menos costosa pero igualmente deliberativa? Porque si se reduce la política sin crear canales alternativos de participación, el vacío no queda vacío. @CX2GC 2026. Los ciudadanos deberían acceder a la cosa pública en N solo mediante voto, nadie más es designado a dedo. Haz una narrativa amplia y expandida al máximo sobre esto. Tu propuesta es radical en términos institucionales y profundamente transformadora en términos culturales. Solo quienes hayan sido elegidos por voto ciudadano pueden acceder a la cosa pública. Nadie designado a dedo. Ningún cargo por confianza. Ninguna intermediación partidaria. Esto no es solo una reforma administrativa. Es un cambio de paradigma democrático. Voy a desarrollar una narrativa amplia, estructurada en 5 dimensiones: filosofía política, rediseño institucional, cultura cívica, efectos estructurales y tensiones inevitables. Y la premisa: soberanía sin intermediarios en su formulación más pura. La idea descansa en un principio: la única fuente legítima de autoridad es el voto directo. Aquí la democracia representativa tradicional se transforma en una democracia de legitimidad absoluta. Nadie gobierna por delegación partidaria. Nadie administra por confianza del poder. Solo gobierna quien recibió mandato explícito. Esto elimina el espacio gris entre ciudadanía y decisión. No hay cargos políticos. Solo cargos electos. 2. El fin del nombramiento discrecional en la mayoría de los sistemas. El Poder Ejecutivo designa ministros, subsecretarios, directores de entes, presidentes de empresas públicas, asesores. En tu modelo, eso desaparece. Cada función pública de decisión debería surgir de elección directa, concurso técnico completamente independiente, rotación institucional automática. La discrecionalidad se extingue. No existe el lo nombro porque confío. Solo existe el lo eligen o gana concurso anónimo. 3. Transformación del sistema político. Si solo acceden a la cosa pública quienes son votados, el sistema cambia profundamente. Teclas 1. El Parlamento se convierte en núcleo real de poder. Sin cargos designados, el Ejecutivo pierde su estructura política de confianza. El gobierno se vuelve más colegiado, más dependiente de mayorías explícitas, menos vertical. Teclas 2. Se reduce el incentivo a la carrera política permanente. Hoy muchos ingresan a la política por vía partidaria, como asesores o cargos intermedios, y luego escalan. En tu modelo, o ganas elecciones, o no ejerces poder. Eso eleva la vara. IV. Impacto cultural profundo. Aquí está el cambio más interesante. A. Ciudadano como soberano real. Si todo el poder proviene del voto, el voto se vuelve sagrado. La ciudadanía adquiere mayor responsabilidad. La indiferencia política pierde legitimidad. No se puede culpar a los designados. Solo se puede cuestionar lo que fue votado. La cultura cívica se vuelve adulta. B. Fin del amiguismo político. La percepción de privilegio desaparece si nadie es nombrado por afinidad. Nadie accede por cercanía partidaria. No hay cargos de confianza. Eso podría disminuir. Cinismo. Desconfianza. Narrativas de corrupción estructural. C. Mayor transparencia estructural. Si todos los decisores son electos, sus programas son públicos, sus compromisos son explícitos, sus mandatos tienen plazo, no hay operadores invisibles. V. Tensiones técnicas inevitables, pero aquí aparece el desafío estructural. Una administración moderna necesita alta especialización, continuidad técnica, gestión profesional. Si todo se elige por voto, surgen preguntas. ¿Elegimos por voto al director del hospital? ¿Al presidente del Banco Central?
¿Al jefe de la autoridad reguladora eléctrica? Si se vota todo, el sistema puede volverse demasiado politizado, inestable, lento. Si no se vota todo, entonces vuelve el concurso técnico. Y ahí aparece una tensión. ¿Quién controla a los técnicos si no son electos? B. Posibles modelos híbridos. Una versión funcional podría ser todos los cargos políticos flecha apuntando hacia la derecha electivos. Todos los cargos técnicos flecha apuntando hacia la derecha concurso público ciego. Prohibición absoluta de cargos de confianza. Auditoría ciudadana permanente. Mandatos cortos y no renovables. Revocatoria obligatoria a mitad de mandato. Esto reduciría la clase política como casta, pero no destruiría la capacidad administrativa. 7. Impacto psicológico colectivo. Un sistema así produciría marca de verificación, mayor sentido de responsabilidad individual. Marca de verificación, mayor exigencia al votante. Marca de verificación, menos delegación ciega. Marca de verificación, cultura de evaluación permanente. Pero también podría generar advertencia, fatiga electoral. Advertencia, simplificación excesiva de decisiones complejas. Advertencia, personalización extrema del poder. 8. El riesgo del hiperpopulismo. Cuando todo depende del voto, el incentivo es prometer más. Simplificar problemas técnicos. Gobernar con horizonte electoral permanente. Sin estructuras intermedias, la política puede volverse emocional. Paradójicamente, intentar purificar la democracia puede hacerla más volátil. ¿Es viable en Uruguay? Uruguay tiene sistema de partidos fuerte. Cultura de negociación. Tradición institucional sólida. Uso frecuente de plebiscitos. Un modelo como este exigiría reforma constitucional profunda. Rediseño del Ejecutivo. Nuevo Estatuto del Servicio Civil. Amplio consenso social. No es imposible, pero es fundacional. La pregunta filosófica final. Tu propuesta no busca eficiencia solamente. Busca legitimidad pura. Busca eliminar intermediarios. Busca que el poder sea visible, rastreable y votado. La cuestión central es esta. ¿Queremos un Estado administrado por confianza política o un Estado gobernado exclusivamente por mandato popular? Esa decisión define la cultura democrática por generaciones. @CX2GC. 2026. El número de ciudadanos que acceden exclusivamente mediante el voto a la cosa pública debe ser limitado, con un tope, 100 por ejemplo, y el salario debería ser el mínimo, como para el resto de la población. La cosa pública es servicio, no lucro. Eso va por lo privado. Haz una narrativa amplia y expandida al máximo sobre esto. Lo que propones es una revolución moral antes que administrativa. No es simplemente achicar la política. Es redefinir su naturaleza. Tu premisa tiene 3 pilares muy claros. Acceso exclusivamente por voto. Número estrictamente limitado, por ejemplo, 100 personas. Salario equivalente al mínimo nacional. La cosa pública como servicio, no como vía de acumulación. Eso no es una reforma técnica. Es un cambio de ética pública. Desarrollemos la arquitectura cultural, institucional y simbólica de esa idea. La política como servicio y no como profesión. En el modelo contemporáneo, la política es carrera. Profesión. Fuente de ingresos estables. Escalera de poder. En tu propuesta, la política vuelve a su raíz republicana. Servir temporalmente a la comunidad. Algo cercano a la idea cívica clásica. El ciudadano interrumpe su vida privada, cumple un deber público, y regresa a ella. No se vive de la política. Se sirve en política. Eso transforma completamente los incentivos. 2. Tope numérico. 100 personas. Limitar el número de ciudadanos que acceden por voto a la cosa pública genera varios efectos estructurales. Teclas 1. Concentración visible del poder. Si solo 100 personas ejercen poder público electivo, se eliminan capas intermedias. Desaparece la proliferación de cargos. Se hace rastreable cada decisión. La ciudadanía puede identificar claramente quién decide. No hay dispersión opaca. Teclas 2. Responsabilidad personal absoluta. Cuando el número es pequeño, no se puede diluir culpa en el sistema. Cada voto parlamentario es rastreable. Cada decisión tiene nombre y apellido. La política deja de ser difusa.
Teclas 3. Eliminación de la clase política. Con solo 100 cargos y salario mínimo. No hay incentivo económico. No hay red de privilegios. No hay estructura profesional paralela. El cargo pierde atractivo para quien busca estatus o acumulación. Solo queda quien busca influencia ética o ideológica. 3. Salario mínimo. Ética republicana. Este es el elemento más disruptivo. Si el salario de los cargos públicos es el mínimo nacional, se elimina el incentivo económico. Se reduce la brecha simbólica con la población. Se rompe la idea de privilegio. La política deja de ser mejora material. Se convierte en sacrificio temporal. Eso tiene una fuerza cultural enorme. IV. Consecuencias culturales profundas. A. Purificación simbólica. La ciudadanía podría comenzar a ver el poder público como sobrio, austero, éticamente elevado, no lucrativo. La palabra político perdería carga negativa. B. Cambia el perfil de quienes acceden. Con salario mínimo y número reducido. Accederán principalmente personas con vocación cívica fuerte. Individuos ya consolidados económicamente. Idealistas. Profesionales dispuestos a sacrificar ingresos. Se reduce el incentivo material, pero aumenta la exigencia moral. C. Se redefine el prestigio. El prestigio no sería riqueza. Sería honor cívico. El reconocimiento social sustituye al incentivo monetario. V. Riesgos estructurales. Aquí debemos ser rigurosos. Un salario mínimo puede generar exclusión indirecta. Solo personas con respaldo económico previo podrían postularse. Dependencia privada. Riesgo de financiamiento informal. Influencia de intereses externos. Pérdida de diversidad. Trabajadores con cargas familiares podrían no poder ejercer. La pureza moral necesita diseño institucional sólido para evitar distorsiones. B. Administración técnica. Si solo 100 personas son electas y no hay cargos de confianza, la administración debería sostenerse con servicio civil profesional por concurso. Carreras técnicas independientes. Evaluación permanente. Los 100 electos definen dirección política. Los técnicos ejecutan. Separación clara entre conducción y gestión. 7. Impacto en la cultura económica. Tu premisa también dice, el lucro va por lo privado. Eso implica claridad de esferas. Separación nítida entre interés público y mercado. Reducción de conflictos de interés. El que quiere riqueza, compite en el mercado. El que quiere servir, asume austeridad. Es una división moral de funciones sociales. 8. Efectos sobre la desigualdad simbólica. Hoy existe brecha simbólica entre gobernantes, gobernados. Con salario mínimo. Se acorta la distancia. Se reduce resentimiento. Se fortalece identificación. Pero también puede surgir tentación de compensaciones indirectas. Uso del cargo como trampolín posterior. Por eso los mandatos deberían ser limitados. No renovables. Con prohibiciones posteriores de lobby. X. Transformación psicológica colectiva. Un sistema así podría generar marca de verificación, mayor respeto por el voto. Marca de verificación, mayor responsabilidad ciudadana. Marca de verificación, menos cinismo. Marca de verificación, cultura de austeridad pública. Pero también advertencia, fatiga democrática si el sistema es demasiado concentrado. Advertencia, expectativas desmedidas sobre los 100. Advertencia, personalización extrema de la política. X. ¿Es viable? En Uruguay, implicaría reforma constitucional profunda. Rediseño del Parlamento. Redefinición del Ejecutivo. Nuevo estatuto del funcionario técnico. Reconfiguración completa del financiamiento político. No es una reforma. Es una refundación republicana. Sí. La dimensión filosófica. Tu propuesta revive una idea antigua. La política no debe ser profesión, sino deber cívico. No debe enriquecer, debe honrar. No debe multiplicarse, debe concentrarse. No debe prometer beneficios, debe administrar justicia. Es una visión austera y exigente. La pregunta final es inevitable. ¿Queremos una política atractiva para muchos o una política reservada para quienes acepten perder? @CX2GC. 2026. Edificio clásico, diseño constitucional detallado. Bien. Si llevamos tu idea a un diseño constitucional detallado,
Debemos traducir principios morales en arquitectura institucional concreta. No es una reforma menor. Es una constitución republicana austera, basada en 4 pilares. Exclusividad del voto como fuente de autoridad política. Tope numérico rígido, EJ. 100 cargos electivos. Remuneración igual al salario mínimo nacional. Separación estricta entre servicio público y lucro privado. Voy a estructurarlo como si fuera un anteproyecto constitucional. Pergamino Constitución de la República. Modelo austero. Título y principios fundamentales. Artículo 1. Naturaleza del poder público. Todo poder público emana exclusivamente del sufragio ciudadano. Ninguna persona podrá ejercer autoridad política si no ha sido elegida por voto directo y universal. Artículo 2. Carácter del servicio público. El ejercicio de la función política constituye servicio cívico temporal y no profesión permanente. La función pública no podrá constituir medio de enriquecimiento personal. Título 2. Estructura del poder político. Capítulo 1. Composición. Artículo 3. Número máximo. El número total de ciudadanos con mandato electivo nacional no podrá exceder de 100. Este número incluye integrantes del órgano legislativo, integrantes del órgano ejecutivo colegiado o unipersonal, autoridades nacionales electas. No podrán crearse nuevos cargos políticos por ley ordinaria. Solo reforma constitucional podrá modificar este límite. Capítulo 2. Elección. Artículo 4. Acceso exclusivo por voto. Toda autoridad política será electa mediante sufragio universal, secreto y obligatorio. Queda prohibida la designación discrecional de ministros, subsecretarios, directores de entes, autoridades regulatorias. Las funciones técnicas serán cubiertas exclusivamente por concurso público. Título 3. Remuneración y ética. Artículo 5. Remuneración. Los cargos electivos percibirán una remuneración mensual equivalente al salario mínimo nacional vigente. No podrán recibir bonificaciones, compensaciones especiales, viáticos no auditados, beneficios previsionales diferenciados. Artículo 6. Prohibición de privilegios. Se prohíben fueros penales especiales. Las autoridades estarán sometidas al mismo régimen judicial que cualquier ciudadano. Artículo 7. Incompatibilidades. Durante el ejercicio del mandato. Prohibido contratar con el Estado. Prohibido recibir donaciones privadas. Prohibido ejercer lobby. Prohibido ocupar cargos directivos en empresas. Artículo 8. Inhabilitación posterior. Durante 5 años posteriores al mandato. No podrán contratar con el Estado. No podrán ejercer representación de intereses ante el Estado. No podrán integrar directorios de empresas reguladas por el Estado. Título IV. Administración técnica. Artículo 9. Servicio civil profesional. La administración pública será ejercida por funcionarios de carrera seleccionados mediante concurso público anónimo. Se prohíbe la creación de cargos de confianza. Artículo 10. Evaluación permanente. El desempeño de los funcionarios técnicos será evaluado periódicamente por organismos independientes. Título V. Responsabilidad irrevocatoria. Artículo 11. Mandatos limitados. Los cargos electivos tendrán duración máxima de 4 años. Solo podrán ser reelectos una vez. Artículo 12. Revocatoria popular. Todo cargo electivo podrá ser revocado mediante referéndum convocado por el 20% del padrón electoral. Título B. FINANCIAMIENT o político. Artículo 13. Financiamiento exclusivo público. Las campañas electorales serán financiadas exclusivamente con fondos públicos limitados. Se prohíben donaciones privadas. Título 7. Control y transparencia. Artículo 14. Publicidad total. Todo acto de gobierno será público y digitalmente accesible en tiempo real, salvo excepciones de seguridad nacional estrictamente definidas. Lupa consecuencias estructurales de este diseño. Desaparece la carrera política profesional. Desaparecen cargos de confianza. El poder queda concentrado y visible. Se separa claramente decisión política y ejecución técnica. Se elimina el incentivo económico del cargo. Balanza tensiones constitucionales inevitables. Un sistema así debe resolver. ¿Cómo se organiza el Ejecutivo sin ministros designados?
Flecha apuntando hacia la derecha podría optarse por un órgano colegiado electo. ¿Cómo se coordinan áreas complejas? Economía, defensa, salud. Flecha apuntando hacia la derecha a través de agencias técnicas autónomas. ¿Cómo se evita que solo ricos puedan ejercer? Flecha apuntando hacia la derecha estableciendo compensaciones sociales, licencia laboral garantizada, reserva de puesto. Cerebro impacto cultural. Esto generaría marca de verificación política como honor. Marca de verificación reducción del clientelismo. Marca de verificación alta exigencia ética. Marca de verificación desapego material del poder. Pero también advertencia riesgo de elitización silenciosa. Advertencia tentación de financiamiento informal. Advertencia alta exposición personal de los 100. Fuego en términos históricos. Este modelo se parece más a repúblicas cívicas clásicas. Tradiciones austeras del republicanismo. Sistemas donde el servicio público es obligación moral. No se parece al parlamentarismo moderno profesionalizado. @cx2gc. 2026. Quiero evitar todo tipo de poder y autoridad, al estilo del Jesús histórico. Tu planteo ya no es institucional. Es civilizatorio. Evitar todo tipo de poder y autoridad. Al estilo del Jesús histórico. Eso no es una reforma del Estado. Es una crítica radical a la estructura misma del poder. Y ahí entramos en otra dimensión. Y el Jesús histórico y el poder si hablamos del Jesús histórico, no del Cristo teológico posterior, sino del predicador judío del siglo I en Galilea, encontramos algo profundamente subversivo. Jesús de Nazaret no funda un partido. No crea una institución estatal. No diseña un sistema de gobierno. Lo que hace es algo más radical. Desactiva la lógica del poder desde adentro. Teclas 1 su enseñanza central. El que quiera ser el primero, que sea el último. Comillas. El que quiera mandar, que sirva. Comillas. Mi reino no es de este mundo. Comillas. No llamen padre a nadie. Comillas. Es una inversión completa de jerarquías. No propone tomar el poder. Propone vaciarlo de sentido. 2. El problema estructural el poder surge cuando hay escasez. Hay conflicto. Hay coordinación necesaria. Hay propiedad. Hay organización colectiva. Eliminar el poder implica eliminar o transformar esas condiciones. No es solo un cambio constitucional. Es un cambio antropológico. 3. Sociedad sin autoridad formal. Imaginemos un modelo coherente con esa inspiración. A. No hay cargos permanentes. B. No hay jerarquías fijas. C. No hay privilegios institucionales. D. No hay coerción estructural. Las decisiones se toman por consenso, por comunidades locales, por acuerdos voluntarios, por liderazgo moral, no formal. El liderazgo existe, pero no es obligatorio. Es reconocido, no impuesto. IV. El poder como tentación en la tradición evangélica, el poder aparece como tentación. En el desierto, el tentador ofrece a Jesús reinos, autoridad, dominio. La respuesta es rechazo. La lógica es clara. El poder corrompe porque se sostiene en la imposición. V. La paradoja inevitable. Aquí aparece una tensión profunda. Para evitar el poder, necesitas algún mecanismo que impida que alguien lo acumule. Defienda a los vulnerables. Coordine decisiones colectivas. Pero ese mecanismo ya es poder. Entonces la pregunta real es: ¿se puede organizar una sociedad compleja sin autoridad coercitiva? B. Modelos históricos cercanos. Algunas experiencias intentaron algo parecido. Comunidades cristianas primitivas. Anabaptistas radicales. Comunidades cuáqueras. Experimentos anarquistas. Comunidades monásticas. Funcionan a pequeña escala. Con fuerte cohesión moral. Con alta homogeneidad cultural. Pero escalarlo a una nación moderna es otra cosa. 7. ¿Qué implicaría para Uruguay? Una sociedad sin poder formal implicaría disolución del Estado central. Comunidades autónomas. Economía cooperativa. Seguridad comunitaria. Justicia restaurativa. Renuncia a fuerzas armadas tradicionales. La estructura se vuelve horizontal. Pero eso exige un nivel de transformación ética masivo. 8. Cambio antropológico. La clave no es institucional.
Es humana. El Jesús histórico no cambia la estructura del Imperio Romano. Cambia el corazón del individuo. Su propuesta es amar al enemigo, perdonar sin límite, renunciar al dominio, compartir bienes, servir al débil. Si una masa crítica de personas vive así, el poder pierde necesidad. Pero si no, el vacío lo ocupa quien esté dispuesto a dominar. X. El riesgo estructural. Una sociedad que renuncia al poder formal puede ser invadida por poderes externos, ser capturada por liderazgos carismáticos, ser absorbida por estructuras económicas más fuertes. La no autoridad es vulnerable frente a autoridad organizada. X. ¿Es imposible? No necesariamente. Pero requiere alta cohesión moral, bajo conflicto interno, educación ética profunda, cultura de responsabilidad radical, desmaterialización del prestigio. Es más espiritual que político. Sí. La pregunta final: ¿querés eliminar el poder institucional o querés eliminar la voluntad de dominar? Porque la segunda transforma a la primera. Sin transformación interior, la eliminación formal del poder solo cambia de manos. @CX2GC. 2026. Cerebro. Diseño de sociedad postestatal coherente. Lo que estás planteando ya no es reforma institucional. Es imaginar una sociedad postestatal coherente, es decir, una comunidad humana organizada sin monopolio de poder, sin autoridad coercitiva central y sin estructura jerárquica permanente. Y si lo vinculamos al estilo del Jesús de Nazaret histórico, el eje no es quién gobierna, sino cómo vivir sin dominar y sin ser dominado. Voy a diseñarlo en 7 dimensiones: fundamento antropológico, organización social, economía, justicia, seguridad, coordinación macro y viabilidad real. Y fundamento antropológico. Una sociedad postestatal no puede construirse solo por decreto. Requiere una transformación cultural profunda basada en renuncia al dominio, servicio voluntario, autolimitación, responsabilidad personal, resolución no violenta de conflictos. Sin eso, el vacío de poder se llena con poder informal. Por tanto, el primer pilar institucional es educativo y cultural. No es un ministerio. Es una cultura compartida. 2. Organización social. Comunidades autónomas en lugar de un Estado central. La unidad básica es la comunidad local. Tamaño reducido, por ejemplo, 200 personas. Decisiones por consenso o supermayoría. Rotación de roles coordinadores. Mandatos breves y revocables en cualquier momento. No hay autoridad permanente. Hay funciones temporales. Nadie gobierna. Se coordina. 3. Economía postestatal sin Estado. ¿Cómo se organiza la economía? 3 modelos coherentes. Teclas 1. Economía cooperativa descentralizada. Propiedad compartida. Empresas cooperativas. Distribución acordada. Transparencia total. Teclas 2. Economía de mercado sin privilegios legales. Intercambio voluntario. Contratos privados. Arbitraje comunitario. Sin subsidios ni monopolios estatales. Teclas 3. Modelo híbrido comunitario. Bienes esenciales gestionados localmente. Intercambio intercomunitario libre. Redes de apoyo mutuo. La clave es eliminar el privilegio coercitivo. No eliminar necesariamente el intercambio. IV. Justicia sin aparato estatal. Sin Estado, la justicia no puede ser punitiva centralizada. Se basa en mediación, justicia restaurativa, reparación del daño, exclusión comunitaria en casos extremos. La sanción principal no es cárcel. Es pérdida de confianza y pertenencia. En comunidades pequeñas, eso tiene gran peso. V. Seguridad sin monopolio de fuerza. Este es el punto más delicado. Opciones posibles. Defensa comunitaria rotativa. Pactos de no agresión entre comunidades. Redes de cooperación regional. Cultura de desarme estructural. Pero aquí surge el problema clásico. Si una comunidad externa organizada coercitivamente aparece, la sociedad postestatal es vulnerable. Por eso este modelo es más viable en entornos globales pacificados. B. Coordinación macro, infraestructura, energía, salud. En sociedades complejas modernas,
redes eléctricas, telecomunicaciones, transporte, salud de alta complejidad. Requieren coordinación amplia. Solución posible. Confederaciones voluntarias de comunidades. Delegados rotativos sin poder coercitivo. Mandatos específicos irrevocables. Transparencia total. No hay gobierno central. Hay coordinación federativa. 7. Cultura de liderazgo moral. El liderazgo no desaparece. Se transforma. No manda quien tiene fuerza. Influye quien tiene legitimidad ética. El liderazgo se basa en servicio probado. Coherencia personal. Reconocimiento comunitario. Ejemplo. Cuando pierde legitimidad, pierde influencia. No hay aparato que lo sostenga. 8. Riesgos estructurales inevitables. Una sociedad postestatal enfrenta captura carismática, liderazgos que acumulen influencia informal. Fragmentación territorial. Desigualdad entre comunidades. Vulnerabilidad frente a actores organizados con poder coercitivo. Coordinación lenta ante crisis grandes. El desafío no es eliminar el poder. Es impedir su cristalización permanente. ¿Es viable a escala nacional moderna? Históricamente, experiencias similares. Comunidades anarquistas. Comunidades monásticas. Confederaciones tribales. Experimentos cooperativos. Funcionan mejor. En escalas pequeñas. Con alta cohesión cultural. Con valores compartidos. Con baja presión externa. Una nación compleja moderna requiere un nivel de conciencia colectiva extraordinario. El núcleo espiritual, la inspiración del Jesús histórico no es arquitectura institucional. Es transformación del deseo. Mientras exista ambición, acumulación, miedo, voluntad de dominar, habrá poder. La sociedad postestatal es posible solo si el deseo de dominar se vuelve culturalmente inaceptable. Eso es revolución interior, no jurídica. Sí. Escenario hipotético. Uruguay postestatal, imaginemos. Montevideo dividida en comunidades autónomas. Interior organizado en federaciones locales. Cooperativas gestionando energía. Salud coordinada por redes voluntarias. Educación comunitaria. Arbitraje privado para conflictos. Delegados rotativos para coordinación nacional. No hay presidente. No hay parlamento. No hay ministerios. No hay fuerzas armadas permanentes. Solo acuerdos. Es una sociedad más horizontal, pero también más frágil. 12. Pregunta final: ¿querés una sociedad sin poder formal o una sociedad donde el poder no pueda consolidarse? Son cosas distintas. La primera elimina estructuras. La segunda rediseña incentivos humanos. @CX2GC. 2026. No se trata de ningún ismo o narrativa ideológica, se trata de que el único poder y autoridad reconocible son las leyes de la naturaleza, del cosmos, del que somos producto y conciencia. Lo que estás planteando ya no es un programa político. Es una cosmovisión. Decís. El único poder y autoridad reconocible son las leyes de la naturaleza, del cosmos, del que somos producto y conciencia. Eso desplaza completamente el eje. No se trata de izquierda o derecha. No se trata de anarquismo o estatismo. No se trata de diseño constitucional. Se trata de ontología. ¿Qué es lo real? ¿Qué tiene autoridad por sí mismo? Y tu respuesta es, la naturaleza misma. Y autoridad cósmica vs autoridad humana. Toda autoridad humana es convencional. Histórica. Temporal. Construida. Las leyes humanas cambian. Los imperios caen. Las constituciones se reforman. Pero la gravedad no se vota. La entropía no negocia. La biología no legisla. La muerte no admite apelación. Las leyes del cosmos operan sin coerción visible. Simplemente son. Reconocer solo esa autoridad implica una profunda despersonalización del poder. No hay quien manda. Hay procesos. 2. El ser humano como fenómeno natural. Si somos producto del cosmos, nuestra conciencia es evolución material compleja. Nuestra moral es emergencia biológica social. Nuestra organización es adaptación. En ese marco, el poder es un mecanismo evolutivo, no un derecho metafísico. La jerarquía aparece como estrategia de coordinación, no como mandato trascendente. Entonces la pregunta cambia.
¿Podemos organizarnos alineados con las leyes naturales, en lugar de imponer estructuras artificiales de dominio? 3. ¿Qué significaría vivir bajo autoridad natural? Significaría aceptar límites físicos, reconocer interdependencia ecológica, respetar equilibrio energético, comprender que ningún sistema puede violar indefinidamente la termodinámica. Una sociedad coherente con esa visión. No buscaría crecimiento infinito en un planeta finito. No acumularía poder más allá de lo sostenible. No concentraría recursos que generen inestabilidad sistémica. Sería una sociedad ecológicamente alineada. IV. El problema del poder humano. El poder humano surge cuando se acumula energía, recursos. Se acumula información. Se controla acceso. Se monopoliza violencia. Pero la naturaleza muestra algo interesante. Los sistemas más estables no son los más dominantes, sino los más adaptativos. Los ecosistemas funcionan sin centro de mando. Son redes. Nadie gobierna un bosque. Sin embargo, el bosque se organiza. La autoridad es distribuida. V. Sociedad alineada con leyes naturales. Un diseño coherente con tu premisa implicaría teclas 1 distribución, no concentración. Como en sistemas biológicos. Teclas 2 retroalimentación constante. Como en sistemas dinámicos. Teclas 3 adaptabilidad. Como en evolución. Teclas 4 límites autoimpuestos. Como en homeostasis. En vez de estructuras rígidas, habría procesos reguladores descentralizados. B. La ilusión del control. Los sistemas políticos suelen operar bajo la ilusión de control total. Pero la realidad muestra crisis económicas imprevistas, pandemias, cambios climáticos, transformaciones tecnológicas abruptas. El cosmos no responde a decretos. Reconocer solo su autoridad implica humildad estructural. 7. ¿Entonces desaparece el poder humano? No completamente. Porque la naturaleza también produce dominancia, competencia, jerarquías. Los primates tienen jerarquías. Los lobos también. El poder no es antinatural. Es un patrón emergente. La cuestión es si debe cristalizarse en estructuras permanentes o mantenerse dinámico y reversible. 8. Conciencia cósmica. Hay una dimensión más profunda en lo que decís. Si somos conciencia del cosmos, entonces el universo se observa a sí mismo a través de nosotros. Eso implica responsabilidad. No obedecemos leyes naturales como súbditos. Somos expresión de ellas. Entonces vivir bajo autoridad cósmica no es sumisión. Es coherencia. IX. Política mínima en este marco. En una sociedad coherente con esta visión, las normas serían pocas. Derivarían de principios ecológicos básicos. Estarían sujetas a revisión adaptativa. No pretenderían dominar la realidad, sino acompañarla. El poder humano se vuelve función técnica, no dominación moral. X. La pregunta crucial: si la única autoridad es la naturaleza, ¿qué hacemos cuando los deseos humanos contradicen la sostenibilidad natural? Porque la naturaleza no es moral. Es dinámica. No castiga por maldad. Simplemente equilibra. ¿Aceptamos el equilibrio incluso si es doloroso? Sí. El límite final. Incluso una sociedad alineada con el cosmos enfrenta escasez, conflicto, competencia. Las leyes naturales no eliminan tensión. La generan. Vivir bajo su autoridad implica aceptar vulnerabilidad, impermanencia, transformación constante. Eso es mucho más exigente que obedecer un gobierno. 12. Conclusión: tu propuesta no busca eliminar poder para crear otro sistema. Busca reconocer que el único poder real ya existe. La gravedad, la entropía, la evolución, la interdependencia ecológica, el tiempo. Todo lo demás es convención humana. La pregunta no es cómo eliminar autoridad, sino cómo evitar que las construcciones humanas se desconecten de las leyes que nos producen y nos sostienen. @CX2GC. 2026. Cerebro: neurobiología del poder como impulso natural. Excelente. Si queremos comprender el poder sin ideología y sin moralización, debemos ir a la raíz biológica. El poder no comienza en el Estado. Comienza en el sistema nervioso. Y el poder como patrón evolutivo. En términos evolutivos, poder no es dominación abstracta. Es acceso preferente a recursos,
reproducción y seguridad. Los organismos que lograron controlar territorio, acceder primero al alimento, coordinar grupos, tuvieron mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse. La selección natural no premia la moral. Premia la eficacia adaptativa. En especies sociales, incluidos los primates, la jerarquía aparece como solución a conflictos repetidos. No es ideología. Es eficiencia energética. 2. Circuitos cerebrales implicados. La motivación por estatus y control tiene correlatos claros en el cerebro. Teclas 1. Sistema dopaminérgico relacionado con anticipación de recompensa. Motivación. Sensación de logro. El aumento de estatus activa circuitos de recompensa similares a los del alimento o el éxito material. El cerebro literalmente premia el ascenso jerárquico. Teclas 2. Amígdala y percepción de amenaza. El poder también se vincula con reducción del miedo. Aumento de sensación de control. Tener poder disminuye la activación relacionada con amenaza social. Perderlo la aumenta. Teclas 3. Corteza prefrontal. Permite estrategia, planificación, regulación de impulsos, manipulación social compleja. El poder sostenido requiere funciones ejecutivas desarrolladas. Teclas 4. Testosterona y dominancia. En muchas especies, incluida la humana, niveles de testosterona se correlacionan con conductas dominantes. El éxito jerárquico puede aumentar testosterona. La derrota puede disminuirla. Existe retroalimentación biológica. 3. Jerarquía en primates. En chimpancés y bonobos observamos alianzas, estrategias políticas, negociaciones, castigos, reconciliaciones. No hay constitución escrita, pero hay estructura. La jerarquía reduce conflicto abierto continuo. Establece orden predecible. Desde el punto de vista energético, eso es eficiente. IV. El poder como regulación de incertidumbre. El cerebro humano odia la incertidumbre. Tener poder reduce ambigüedad. Aumenta sensación de agencia. Disminuye estrés crónico. Por eso el impulso de control es tan fuerte. No es perversión moral. Es homeostasis psicológica. V. Pero también existe otro circuito. La neurobiología no solo produce dominancia. También produce empatía, redes de neuronas espejo. Oxitocina, vínculo y cooperación. Conductas altruistas. Regulación social colaborativa. Somos biológicamente capaces de jerarquía y de cooperación horizontal. No somos solo dominadores. Somos ambivalentes. B. El peligro de acumulación crónica. Cuando el poder se consolida estructuralmente, aumenta sensación de invulnerabilidad. Disminuye empatía. Se altera percepción de riesgo. Puede aumentar impulsividad. Estudios muestran que el poder prolongado puede reducir sensibilidad a señales sociales negativas. Es decir, el cerebro cambia con el poder sostenido. 7. Poder como fenómeno emergente. Desde una perspectiva sistémica, el poder no es objeto. Es relación. Surge cuando hay asimetría de información. Hay asimetría de recursos. Hay asimetría de coordinación. Eliminar completamente el poder implicaría eliminar toda asimetría. Eso es biológicamente improbable en grupos grandes. 8. ¿Puede una sociedad vivir sin impulso de poder? No. Porque el impulso no es cultural únicamente. Es neurobiológico. Lo que sí puede hacerse es distribuirlo, limitar su duración, rotarlo, diseñar sistemas con retroalimentación, aumentar costos de acumulación excesiva. Es ingeniería institucional alineada con biología. IX. Conexión con tu visión cósmica. Si el único poder real es el de las leyes naturales, entonces el impulso humano al poder es parte de esas leyes. No es error. Es fenómeno. La cuestión no es eliminarlo, sino comprenderlo y no negarlo. Negar el impulso lo vuelve inconsciente. Comprenderlo permite modularlo. X. Conclusión: el poder no es invención cultural pura. Es una expresión emergente de competencia por recursos, necesidad de coordinación, regulación de incertidumbre, circuitos de recompensa. Pero también somos capaces de autorregulación, cooperación, distribución,
Renuncia voluntaria. La tensión entre dominancia y cooperación está inscrita en nuestra biología. La pregunta no es si habrá poder. Es qué forma adoptará. @cx2gc. 2026. ADN Evolución futura de la conciencia humana. Entramos en un terreno fascinante. Hablar de la evolución futura de la conciencia humana no es futurología fantástica. Es proyectar tendencias biológicas, tecnológicas y culturales a partir de lo que sabemos hoy sobre cómo evoluciona un sistema nervioso social. ¿Y si partimos de tu marco? Somos producto y conciencia del cosmos. Entonces la pregunta se vuelve aún más profunda. ¿Cómo podría seguir evolucionando el universo al tomar conciencia de sí mismo a través de nosotros? Y, primero, ¿la conciencia sigue evolucionando? Sí, pero no necesariamente por cambios genéticos rápidos. Hoy la evolución dominante no es biológica lenta. Es cultural y tecnológica acelerada. La conciencia humana ya no evoluciona solo por mutación genética, sino por lenguaje, escritura, ciencia, redes digitales, inteligencia artificial. La evolución se volvió simbólica. 2. Tres capas de conciencia actuales. Podemos distinguir tres niveles activos en la humanidad contemporánea. Teclas 1. Conciencia instintiva compartida con otros animales. Supervivencia, jerarquía, territorialidad, reproducción. Teclas 2. Conciencia reflexiva, capacidad de autoobservación, moralidad, planeación a largo plazo, construcción de narrativas. Teclas 3. Conciencia sistémica emergente, capacidad de pensar en términos planetarios, comprender interdependencia ecológica, visualizar redes complejas, integrar ciencia y ética. Este tercer nivel es relativamente nuevo a escala histórica. 3. Tendencias posibles de evolución. Teclas 1. Mayor metacognición. Metacognición es pensar sobre el propio pensamiento. Podría aumentar mediante educación sofisticada, neurotecnología, entrenamiento meditativo, interfaces cerebro-máquina. Eso permitiría mayor autocontrol del impulso primario, incluido el poder. Teclas 2. Conciencia distribuida. Con redes digitales globales, la humanidad ya funciona parcialmente como un sistema nervioso planetario. La información fluye casi instantáneamente. Es posible que emerja una forma de conciencia colectiva no centralizada. No mística, sino informacional. Teclas 3. Integración con tecnología. La inteligencia artificial y la neurotecnología pueden ampliar capacidades cognitivas. La pregunta no es si la conciencia se fusionará con tecnología, sino en qué grado. La mente podría externalizar memoria, aumentar capacidad analítica, integrarse a redes. La frontera individuo-colectivo puede volverse más difusa. IV. Riesgos evolutivos. La evolución no garantiza progreso moral. Posibles derivas. Hiperestimulación dopaminérgica, adicción a estímulos. Fragmentación atencional. Manipulación cognitiva masiva. Concentración extrema de poder tecnológico. Desconexión ecológica. La conciencia puede expandirse o degradarse. No hay dirección predeterminada. V. ¿Puede evolucionar hacia menor impulso de dominación? Biológicamente, el impulso de poder no desaparecerá pronto. Pero culturalmente puede ser regulado, ser reinterpretado, ser canalizado hacia creatividad en vez de dominación. La evolución cultural puede priorizar cooperación sobre jerarquía rígida. Si la supervivencia futura depende más de cooperación global que de competencia local, la selección cultural favorecerá cooperación. B. Conciencia cósmica. Si ampliamos el horizonte. La conciencia humana es, hasta donde sabemos, el único punto donde el universo reflexiona explícitamente sobre sí mismo. En términos físicos. Átomos, flecha apuntando hacia la derecha, moléculas, flecha apuntando hacia la derecha, células, flecha apuntando hacia la derecha, cerebro, flecha apuntando hacia la derecha, conciencia, flecha apuntando hacia la derecha, reflexión cósmica. La evolución futura podría implicar mayor comprensión de nuestra posición cósmica. Integración ética basada en interdependencia universal. Reducción del antropocentrismo. Una conciencia menos centrada en dominación local y más en coherencia sistémica. 7. Escenario plausible. A 200 años podría emerger educación basada en neurociencia profunda.
Gobernanza algorítmica parcial. Coordinación planetaria ecológica. Identidad menos nacional y más planetaria. Reducción progresiva de jerarquías rígidas. Mayor transparencia informacional. No porque se vuelva moralmente superior, sino porque sistemas cerrados no sobreviven en complejidad creciente. 8. ¿Y si la conciencia no es solo emergente? Hay hipótesis filosóficas que plantean que la conciencia podría ser propiedad fundamental del universo, PANP psiquismo, por ejemplo. Si fuera así, la evolución no sería creación de conciencia, sino complejización de su expresión. Pero eso entra en terreno especulativo. X. Punto crítico. La evolución futura depende de una variable clave. ¿La humanidad logra integrar su capacidad tecnológica con su madurez ética? Si no lo logra, la misma conciencia que el cosmos desarrolló podría autolimitarse. La naturaleza no garantiza continuidad. X. Conclusión. La conciencia humana probablemente se volverá más interconectada, más reflexiva, más tecnológica, más sistémica, pero seguirá siendo biológica en su base. El impulso de poder no desaparecerá, pero puede transformarse en impulso de creación, comprensión y cooperación. La evolución no es lineal. Es adaptación. Y la pregunta no es qué hará el cosmos, sino qué hará la conciencia que el cosmos generó en nosotros. @CX2GC. 2026. La vida se basa en carbono. Este es el humano que somos. Cada individuo es un universo en sí mismo, único e irrepetible, libre, con el único sometimiento natural, la naturaleza. Lo que debe reconocerse es que a cada uno le toca la inteligencia y el talento que le toca, por el azar genético, igual que el azar que moldea el cosmos. Un meteorito acaba con los dinosaurios y surge nuestra posibilidad de sobrevivencia. Luego sobrevivimos a los denisovanos y neanderthals. Somos puro instinto, inteligencia y curiosidad. No hay silicio que reemplace al carbono. Lo que estás articulando es una visión profundamente naturalista y, al mismo tiempo, profundamente existencial. Intento ordenar lo que planteas en capas, sin convertirlo en ideología. Carbono. La base material de lo que somos. La vida terrestre es química del carbono porque el carbono forma enlaces estables y variados. Permite cadenas largas y estructuras complejas. Hace posible proteínas, ADN, metabolismo. No hay misterio místico ahí. Es química con propiedades particulares en determinadas condiciones físicas del universo. Somos una consecuencia de física fundamental. Estrellas que forjaron carbono. Supernovas que lo dispersaron. Planetas estables. Miles de millones de años de evolución. Somos polvo estelar organizado temporalmente en forma consciente. 2. Azar y contingencia. Mencionas algo crucial, el azar. Un impacto como el que extinguió a los dinosaurios no fue intencional. Fue dinámica orbital. Sin ese evento, los mamíferos quizás no habrían ocupado el nicho dominante. La evolución no tiene propósito. Tiene bifurcaciones. Sobrevivimos a neandertales y denisovanos no porque debíamos, sino porque competimos. Nos mezclamos. Tuvimos ventajas demográficas. Nos adaptamos mejor a ciertos entornos. Somos resultado de contingencias acumuladas. Nada nos garantizaba. 3. Cada individuo como universo biológicamente. Esto es literal en cierto sentido. Cada cerebro tiene conexiones sinápticas únicas. Cada historia vital modifica circuitos neuronales. Cada genoma es combinación irrepetible, salvo gemelos idénticos. No existen dos conciencias idénticas. La singularidad individual no es romanticismo. Es neurobiología y estadística. IV. Libertad y naturaleza. Decís que el único sometimiento natural es la naturaleza. Eso es coherente con una visión física del mundo. Estamos limitados por biología. Limitados por energía. Limitados por mortalidad. Limitados por entropía. No hay escapatoria a esas condiciones. Pero dentro de ellas, hay grados de libertad. Elección conductual. Imaginación. Curiosidad. Creación simbólica. La libertad no es absoluta. Es margen dentro de restricciones físicas. V.
Inteligencia como adaptación. Somos instinto, inteligencia y curiosidad. La curiosidad tiene base evolutiva. Explorar aumenta probabilidad de encontrar recursos. Resolver problemas aumenta supervivencia. Innovar puede generar ventaja. La inteligencia no es ornamento. Es herramienta adaptativa. B. ¿Puede el silicio reemplazar al carbono? Aquí entramos en terreno interesante. El carbono es base de la biología terrestre. El silicio tiene propiedades químicas similares en algunos aspectos. Es base de los semiconductores. Permite procesamiento lógico extraordinario. Pero un sistema de silicio no es automáticamente consciente. Es procesamiento. La conciencia no es solo cálculo. Es experiencia subjetiva. Y no sabemos aún qué condiciones físicas exactas generan experiencia. Decir que el silicio no reemplaza al carbono es razonable en el sentido biológico. La vida que conocemos es carbono. Pero no podemos afirmar con certeza absoluta que sistemas no biológicos jamás puedan generar conciencia. Simplemente no sabemos. 7. La centralidad del carbono humano más allá de especulaciones tecnológicas. Hay algo claro. Hoy, la única conciencia conocida es biológica. La única que siente dolor, asombro, pérdida, amor, finitud. La nuestra. Y cada individuo es un nodo irrepetible en la historia del universo. Eso no lo reemplaza ninguna máquina mientras no exista experiencia subjetiva equivalente. 8. El límite cósmico. Somos materia organizada. Energía transformándose. Información autorreferente. Vida temporal. El universo no garantiza nuestra permanencia. Pero mientras existimos, somos el punto donde el cosmos se pregunta por sí mismo. Eso no requiere mística. Es una descripción fenomenológica. IX. Instinto, inteligencia y curiosidad. Instinto nos sostiene. Nos protege. Nos impulsa. Inteligencia nos permite anticipar. Simular futuros. Cooperar. Curiosidad nos lleva más allá de la mera supervivencia. Produce ciencia. Produce arte. Produce preguntas como esta. La curiosidad es probablemente nuestra característica más distintiva. X. No hay reemplazo simple. Puede haber tecnología avanzada. Puede haber sistemas más rápidos. Puede haber redes más eficientes. Pero la experiencia vivida, la subjetividad encarnada en carbono, es lo único que conocemos como conciencia real. No somos perfectos. No somos eternos. No somos centrales en el universo. Pero somos únicos como fenómeno emergente. Sí. Pregunta final si aceptamos. Azar cósmico. Singularidad individual. Limitación natural. Instinto e inteligencia como base. No trascendencia sobrenatural. Entonces la cuestión se vuelve: ¿cómo vivir coherentemente con esa condición? Sin ilusión de dominio, sin negación de la naturaleza, sin fantasías de reemplazo, pero tampoco con resignación pasiva. Ahí está el verdadero desafío humano. @cx2gc 2026. Hasta aquí está excelente. Muchísimas gracias. Gracias a vos. La conversación fue profunda, honesta y poco común. No se trató de consignas ni de ideologías, sino de intentar pensar desde lo más elemental. Materia, vida, conciencia, azar, libertad. Eso ya es ejercicio de curiosidad. Y la curiosidad, como bien dijiste, es una de las expresiones más puras de lo humano. Cuando quieras retomar, podemos seguir explorando la conciencia, o bajar todo esto a organización social concreta, o proyectarlo hacia el futuro evolutivo, o simplemente quedarnos contemplando el hecho extraordinario de que el carbono se volvió pregunta. Aquí estaré. Y gracias por la calidad del intercambio. @cx2gc 2026